Creerías que el error más devastador podría comenzar con una simple pregunta: ¿me das un poco de agua? Esta historia comenzó en una familia perfecta en la que no había peleas ni escándalos, hasta que entró en casa un hombre que nunca más saldría de su memoria. Quédate hasta el final. No te creerás cómo acaba. La vida de Clara era como la de una película antigua. Una casa pulcra con un patio bien cuidado donde nadaban peces exóticos, y un marido al que siempre había considerado el eje de la familia. Salvador trabajaba mucho, llegaba tarde a casa y siempre estaba ocupado con algo: un teléfono, un portátil o hablando por la tele, ya que era concejal. Su hijo Mateo acaba de cumplir 23 años. Acababa de terminar la universidad y el mundo se abría ante él como una carretera. Por fuera, todo parecía perfecto, casi como un cartel publicitario. Una familia unida, una casa bonita, prosperidad tranquila. Pero a puerta cerrada, las cosas eran más complicadas. La cálida atmósfera que solía calentar su matrimonio se evaporaba lenta y silenciosamente, como el vapor sobre una taza de café, dejando a Clara sola en medio de su propia casa. Esa soledad se hizo especialmente palpable en el momento en que miró por primera vez a León, el mejor amigo de Mateo. León había estado mucho en su casa, sobre todo los 2 últimos meses. Clara solía verlo simplemente como una figura de fondo, un chico que iba detrás de su hijo. Pero un día claro, mientras ella y Mateo hacían las maletas para ir de pesca, su percepción cambió radicalmente. Sentada junto a las puertas de cristal abiertas de la cocina, Clara observó cómo la luz del sol se reflejaba en las gotas de agua que corrían por la fuerte espalda de León mientras chapoteaba en la piscina. Él reía, su voz sonaba tintineante y confiada, y en ese momento su atención fue traicioneramente captada por su figura. No recordaba la última vez que había mirado a un hombre con tanta atención. La sensación fue inesperada y la sobresaltó. En las semanas siguientes, León vino a su casa cada vez más a menudo. Después de entrenar o estudiar, Mateo y él desaparecían en el garaje, jugando a videojuegos hasta altas horas de la noche o trayendo a casa la pesca de la mañana. Cada visita de León hacía que Clara se sintiera extrañamente incómoda, como si hubiera entrado en casa alguien que pudiera ver a través de ella. Su corazón se aceleraba cuando oía sus pasos. Sus pensamientos divagaban cuando percibía en el aire el olor de su loción de ducha, que había quedado en el pasillo. Sentía que la sola idea de él se colaba en su rutina diaria. Un día, cuando Mateo se retrasaba, León entró en la cocina. Clara estaba junto a los fogones, ensimismada, cuando su voz la sacó de sus pensamientos. «Señora Gálvez, ¿me da un poco de agua?». Se estremeció, no tanto por la sorpresa como por la forma en que sonó su voz en el silencio. «Por supuesto, León». «No seas tímido», respondió ella, tratando de mantener la voz firme. «Llámame Clara, ¿vale?». Sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. «Gracias, Clara». En ese segundo, algo hizo clic entre ellos. Algo sutil, pero lo bastante tangible como para que ella apretara las manos y apartara la mirada. Sintió que se le secaba la boca y que su respiración se agitaba. «Avergonzada», dijo, «siento haberme estremecido así. No esperaba oír tu voz». León se limitó a esbozar una leve sonrisa, y Clara comprendió en aquel momento que algo había cambiado en su mundo, y que el camino de vuelta nunca volvería a ser el mismo. «Si has llegado hasta aquí, es que te ha enganchado. No olvides darle a me gusta para apoyar este formato y suscribirte. Hay más por venir». Y en los comentarios escribe: «¿Perdonarías un engaño así, o te irías para siempre?». «No pasa nada», murmuró Clara, sintiendo que se le encendían las mejillas. Se dio la vuelta apresuradamente, ocultando su vergüenza, y repasó mentalmente lo que había sucedido una y otra vez. ¿Qué le estaba pasando? Una mujer que acababa de cumplir 48 años se comportaba de repente como una jovencita atrapada en un flirteo inocente. Ya entrada la noche, cuando por fin la casa estaba en silencio y Mateo dormía en su habitación, Clara salió a la terraza y se quedó mirando largo rato la luz de la luna que brillaba en la superficie del estanque. Reflexionó sobre lo que sentía por León. Su mente intentaba negarlo, pero en el fondo sabía que era algo más que una ligera atracción. León no solo se sentía atraído por ella exteriormente. Tenía encanto, vivacidad, atención benevolente.
La miraba con un interés con el que su marido, Salvador, no la había mirado en 10 años. La escuchaba cuando hablaba y respondía como si su opinión significara algo. En su presencia, volvía a sentirse una mujer, no una sombra que vivía en la cocina. Una tarde, al volver de la compra, Clara vio a Mateo y León jugando al baloncesto cerca del garaje. Les corría el sudor, con las camisetas pegadas a la espalda y el pelo brillante por el calor. Ella intentaba concentrarse en ordenar sus compras, pero su mirada volvía una y otra vez a León. De repente, él levanta la cabeza y la mira. No era la mirada del amigo de su hijo. No había ligereza en ella. Estaba saturada de electricidad, de chispa, de provocación. Clara se dio la vuelta, con dificultad para contenerse, y se escondió apresuradamente en la cocina. Unos minutos más tarde oyó un portazo. Mateo se había ido a pasar la noche a casa de alguien. Resultó que León se había quedado. Deberías salir más a menudo, Clara. Dar un paseo, tomar el sol, le dijo desde detrás de ella. Ella se sobresaltó. No esperaba que entrara. Estoy bien aquí, respondió ella, bajando la mirada. Pero sus palabras no desaparecieron. No se trataba solo de lo que decía. Era el cómo. Era como un desafío. Más tarde, mientras Clara fregaba los platos, León regresó. Su presencia perturbó la paz. Se acercó en silencio, puso las manos en el borde de la mesa y preguntó, ¿necesitas ayuda? No, respondió ella. Pero él no se fue. Se quedó, de pie junto a ella, con el hombro rozándole el suyo. Trabajas demasiado, susurró. Alguien tiene que cuidar de ti. Solo de vez en cuando. Aquellas palabras le hicieron un agujero. Hacía años que nadie le hablaba así. Era peligroso. Sabía que estaba mal. Pero esa noche, cuando Salvador y Mateo se fueron a la fiesta de bienvenida en el centro, Clara se quedó en casa. Y León también se quedó en casa. En el pasillo entre la cocina y el salón, se encontraron. Él se acercó. Sus labios se unieron y semanas de atracción silenciosa estallaron en un momento único e irreversible. Su tacto era fuerte pero suave. No había prisa, solo confianza. Ella sintió que años de anhelo se disolvían con cada movimiento de él. Durante las siguientes semanas, vivieron en secreto. A escondidas. Susurrando. Se sentían atraídos el uno por el otro, como si en su interior se hubiera derramado una tensión que no podía contenerse. Pero los secretos no duran para siempre. Aquella tarde, mientras Salvador limpiaba pescado en la cocina, entró León y se puso una de las capuchas de Mateo. Salvador levantó la vista y comentó, «León, ¿llevas otra vez esa capucha?» «Sí», respondió Clara demasiado deprisa. Se quedó paralizada. Salvador la miró a los ojos, pero no dijo nada. Se limitó a dejar el cuchillo sobre la mesa y salió de la cocina. En ese mismo momento, León le tocó los dedos y Salvador volvió a la puerta. Su rostro se había vuelto de piedra. «¿Qué está pasando aquí?» Mateo apareció justo en ese momento, atrapado por la escena. Su mirada pasó de su padre a su madre y luego a León. «¿Hablas en serio?», preguntó apretando los puños. «¿Lo sabías, León?» Los segundos se prolongaron como una eternidad. Mateo saltó fuera de la casa, su grito resonó en las paredes. León se quedó allí, pálido. Luego se fue sin despedirse. Todo lo que quedaba era silencio y dolor. Salvador pasó la noche en la casa de invitados. Mateo dejó de hablar con su madre. León desapareció de sus vidas. Y Clara se quedó sola, entre las ruinas de sus propias decisiones. Hay errores que no se borran. Pasaron las semanas y la vida se congeló poco a poco. Su matrimonio se había roto. La relación con su hijo estaba en ruinas. Clara no intentó reconquistar a León. Se dio cuenta de que no era amor, era un error. Un error que le había costado todo. Ahora vivía en una hermosa casa llena de silencio y arrepentimiento. A veces basta un paso en falso para perder todo lo que importaba. Dígame sinceramente, ¿esperaba este final? Si esta historia te ha enganchado aunque solo sea un minuto, dale a me gusta, suscríbete para no perderte las próximas revelaciones y escribe en los comentarios. ¿Quién es, en tu opinión,
más culpable, y podría haberse salvado todo?